Buenas tardes, tribu hermosa, tribu amada, tribu apasionada. Bienvenidos a el tercer día de este entrenamiento de inteligencia emocional para poder escalar nuestros negocios o tu llamado o esa área en donde quieres despertar con un liderazgo fuerte, un liderazgo potente. Déjame veo si ya tengo yo mi feedback aquí. A ver, creo que sí. Denme un segundito. Ahí está. Y bueno, por favor, si me estás escuchando, si me estás escuchando bien, si está la transmisión bien, por favor, dame mensaje, envíame tu feedback para saber que ya está esto funcionando. Según yo y mi celular parece que sí, pero me gustaría ver los comentarios de ustedes. Si ya está apareciendo bien la transmisión, por favor, ahí pónmelo perfecto, gracias. Pues bienvenidos todos. Angelina, buenas tardes. Hani, buenas tardes. Ale, buenas tardes, bienvenida. Gracias por el feedback, gracias Angelina por mostrármelo. Y bueno, no quiero entretenerme mucho, simplemente quiero conectar desde donde me quedé ayer porque estaba yo bien emocionada y se fue la luz y luego se fue el internet y luego llegó la luz pero el internet no, entonces, y yo me quedé picada, yo no sé quién se quedó picado el día de ayer, que no alcanzamos de repente a cerrar el tema, pero bueno, a partir de ahí quiero continuar y el día de ayer estaba... bienvenida, bienvenida, buenas tardes, Clarice. El día de ayer estaba... Gracias, Olgis, excelente miércoles también para ti. Es que como que fue una pérdida de luz en un sector grande y bueno, después se regresó y me decían, yo ya tengo luz, sí, pero yo no tenía internet, entonces ni cómo me pudiera conectar, porque yo dije, bueno, lo hago con mi celular, porque esto no me va a detener, pues no, no había internet, entonces digo, tengo datos y todo, pero no estaba funcionando el internet, entonces bueno, pues ni modo. Bonita tarde, Laura, bienvenida. Me encanta. Me encantan sus comentarios. Y bueno, pues déjenme retomar en donde estábamos el día de ayer. Estábamos platicando básicamente, estábamos hablando sobre el tema de la mentalidad, estábamos hablando sobre cómo necesitamos cambiar nuestra mente, controlar nuestra mente para que se transforme en nuestra vida. Les estaba platicando de que yo descubrí que tenía un sistema de creencias que estaba programado en negativo. Estos pensamientos fluían de manera automática en mi vida y me controlaban y de alguna manera me hacían pensar que no tenía opciones, que de alguna manera no podía yo avanzar, ¿no? Entonces, eh, y bueno, la primer clave, que fue la que alcancé a comentar el día de ayer, es que tenemos que tomarnos el tiempo de identificar qué es lo que pensamos día a día, cuál es nuestro sistema de creencias, qué pienso y qué creo acerca de mí, de mis capacidades, de mi negocio, de mi familia. Veo todo el vaso que está a la mitad de agua, lo veo medio vacío o lo veo medio lleno. Pues todo eso es parte del trabajo consciente que tenemos que hacer, y cada vez que encontramos un pensamiento negativo hay que encontrar uno con que reemplazarlo. Ahora, el problema radica en que a veces no tenemos mucha variedad de pensamientos positivos y hemos trabajado en el espectro negativo de nuestra conducta y de nuestra manera de pensar. Entonces, yo lo que hice y que a mí me funcionó fue que yo fui escogiendo pensamientos que vienen en la Biblia porque creo firmemente que Dios es mi hacedor, y si Él me hizo, Él sabe lo que a mí me conviene, lo que a mí me funciona y me lo dejó por escrito, y yo empecé a tomar estos pensamientos y empecé a decir, bueno, cada vez que aparece el pensamiento de no puedo, yo no, lo voy a desplazar porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada vez que me viene a la mente el pensamiento de, para mí es imposible, bueno, yo lo puedo reemplazar con otro que dice que para el que cree,
Para aquel que tiene fe todo es posible. Y así empecé a trabajar para ir cambiando mis pensamientos, los fui reemplazando a medida que los identificaba, los reemplazaba para empezar a avanzar, ¿ok? Buenas tardes, Laritza, bienvenida. Buenas tardes, Isabel, bienvenida. Ahora, eh, también, primero lo empecé a hacer cuando en el momento yo descubría los pensamientos, decía, bueno, a ver, este pensamiento, ¿con qué lo voy a cambiar? Pero la segunda clave para poder cambiar esta mentalidad es crear una rutina diaria de renovación mental. Es decir, establecer un tiempo específico para leer, para meditar y para reflexionar. El libro por excelencia para mí es la Biblia, pero no es el único que yo he tomado como método para trabajar en mí misma. Ahora, esto me permitió hacer cambios tan extraordinarios que después yo misma me volví en escritora, compartiendo mis propias experiencias. Yo ya tengo ahorita 5 libros publicados en Amazon, se venden por Amazon, y la gran mayoría de mis libros tienen que ver con esta renovación mental y el poder ayudarle a otras personas a que cambien sus actitudes. Pero yo sigo practicando esta rutina diaria de renovación mental. ¿Qué nuevo pensamiento voy a permitir que llegue a mi vida? Y este hábito constante me ayuda a saturar mi mente con pensamientos proactivos, pensamientos más específicos, claros, enfocados. Y cuando lo que leo pues es mi Biblia, bueno, déjame decirte que además estos pensamientos terminan siendo la verdad de Dios, y esto me permite renovar mi mente de una manera mucho más específica, práctica, pero también me ayuda a mantener mi mentalidad de éxito, mi mentalidad de grandeza, de riqueza, porque el Dios que yo conozco dice que yo soy el centro de toda la creación, dice cosas extraordinarias de mí, pero también dice cosas extraordinarias de mi futuro. De hecho, dice, no te olvides del Señor tu Dios que te da el poder para hacer la riqueza. Quiere decir que Dios sí está de acuerdo en que yo haga riqueza y Él me da el poder. Entonces digo, ahora ¿cómo le hago para desatar ese poder? Y entonces a través de lo que voy leyendo voy descubriendo claves, voy descubriendo cosas maravillosas. De hecho, descubrí un día a través del estar renovando mi mente todos los días con esta palabra, descubrí, por ejemplo, que la ociosidad y la procrastinación, la negligencia, que muy a menudo llegan a la vida de aquel que tal vez no tiene a alguien que le está marcando el camino, en realidad es algo que Dios no aprueba. De hecho, hay un principio que dice que aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es contado como pecado. Es decir, el pecado significa errar al blanco. Entonces, si yo estoy queriendo, mi blanco es hacer crecer mi negocio y este día lo desperdicio por no hacer nada, me estoy equivocando, estoy fallando. Si mi plan es, no sé, crear un movimiento, no sé, de una reforma en la mentalidad y en los hábitos de las mujeres para empoderarlas, y hoy no hice nada, pues estoy errándole al blanco, me estoy equivocando. Así que el dedicar continuamente tiempo para renovar mi mente, pero hacerlo de manera sistemática, me ha ayudado muchísimo. Yo por lo regular dedico los primeros 15 minutos de mi día a leer, y normalmente lo que leo es la palabra de Dios, y después a escribir mis reflexiones y a comprometerme en aplicarlas diariamente. Y esto es un ejercicio que hago de manera metódica y siempre estoy trabajando sobre ello. Yo compro este tipo de cuadernos para ir escribiendo todo aquello que voy entendiendo, todo aquello que va marcando mi día a día, y ahí voy escribiendo. Y así tú puedes venir a mi oficina y te vas a encontrar muchísimos de estos, de toda la sabiduría que día a día llega a mi vida para poder cambiar mis pensamientos. Buenas tardes, Alina. Creo que no te había saludado. ¿Ok? Ahora, la tercer clave que yo trabajo muchísimo y que de hecho la voy a estar compartiendo, creo que en estos días va a salir estos videos, es visualizar y declarar el éxito, pero un éxito que está alineado con los planes de Dios. Para mí eso es lo que funciona. Tú lo puedes hacer como tú quieras.
Y déjame decirte que utilicé la visualización como una herramienta para renovar mi mente y para reforzar la visión que ya Dios me había dado. Lo hago una vez al año, hago ahora sí que mi cartulina de sueños o mi cuaderno donde pongo todas mis posibilidades, de tal manera que yo voy visualizando mis metas, mis sueños. Y de hecho, por ejemplo, ahora que también aprendí a usar Canva, por ejemplo, pues aprendo a diseñar de manera gráfica todo aquello que yo deseo alcanzar cada año, pero también lo hago de manera mensual. Cada mes yo hago una cartulinita que yo tengo fija aquí como en mi pantalla, donde yo voy poniendo qué es lo que quiero lograr en este mes, cuánto quiero vender en este mes, cuántas personas a nuevas voy a agregar a mi sistema de venta, a mi sistema de afiliación, o según lo que tú quieres lograr. Entonces yo lo hago mes tras mes. Asimismo también lo trabajo y lo plasmo en mi propia agenda. Yo diseñé mi propia agenda y al inicio de cada mes tengo el espacio ahí para mis metas, las metas y los planes para el mes, y yo normalmente estoy ahí poniendo todo lo que quiero lograr y cada rato lo voy viendo y así mismo lo voy trabajando. Esto es una forma de alinear mi mente para lograr aquello a lo que tengo derecho y que quiero lograr. Pero también la palabra de Dios dice que cuando nosotros ponemos nuestros planes en manos de Dios, Él nos ayuda. Por eso yo, por ejemplo, en cada día, por ejemplo en el día, estamos hoy, que estamos a 21, en la parte de abajo de mi agenda, a ver por aquí, ahí está, tengo una cita del libro de Proverbios que dice: pongo en manos de Dios todo lo que hago, mis planes tendrán éxito. Proverbios capítulo 16, versículo 3. Esto también está metiendo a Dios en el plan y estoy alineando mi mente con los planes y los propósitos divinos que ya Dios tiene para mi vida y que ha descargado a través de la meditación, a través de la oración, a través de esta renovación que estoy haciendo día tras día. Esto es lo que a mí me funciona. No sé qué te puede funcionar a ti, pero yo comparto lo que a mí me sirve porque ya comprobé que sí sirve, que sí es verdad, que cuando yo estoy llenando mi vida de lo que Dios tiene para mí, la estoy alineando mi vida a este plan divino, pues las cosas las puedo alcanzar, las puedo lograr. Así que hoy te quiero dejar un reto ponlo, a ver, ¿qué hora es ahorita? 4:13. En el minuto número 13 del video, para que luego tú lo puedas volver a ver y buscarlo, va a quedar establecido el reto que te quiero dejar. ¿Cuál es? Tómate un tiempo para escribir una visión detallada de cómo te ves tú, a ti misma, de aquí a un año, a 3 años y a 5 años. O sea, cuando yo hice el mío, ayer se los iba a platicar, pero ya no alcancé el tiempo. Estaba lidiando con que tenía que aprender lo digital porque no me quedaba de otra y no había quien me enseñara. Yo me acuerdo que dije, a ver, ¿cómo le hago para empezar a conectarme con este nuevo aprendizaje? Que además ni encuentro maestros y que además estábamos en pandemia y que de alguna manera yo me sentía toda loca. Y entonces dije, a ver, ¿cómo me veo yo de aquí? Y mi primer meta fue muy rápido porque yo tenía que dar resultados en poco tiempo. Era el tiempo en que nos mandaron a nuestras casas, no nos dejaron trabajar, sino que desde casa, y me dieron de plazo un mes para yo empezar a llevar a todo el grupo de emprendedoras por el movimiento del e-commerce. Ese fue el primer proyecto que yo tuve. Entonces yo dije, a ver, ¿cómo me veo misma de aquí a un mes? Dije, me veo como una conocedora del tema digital. Y de aquí a un año, bueno, me veo como alguien que ya lo entiende y lo domina. Como de aquí a 3 años, me veo como una persona capaz de ver posibilidades de negocio a través de lo digital. Y de aquí a 5 años, yo me veo como alguien que ha evolucionado en el tema digital. Y bueno, todo eso lo plasmé. Y yo dije, esto es mi visión de mí.
la persona. Pero también lo puedes hacer de tu negocio, ¿no? Ahorita, ¿cuántos clientes tienes? ¿A cuántos clientes quieres llegar? ¿Cuánto quieres facturar mes tras mes? ¿Qué tan grande quieres que sea tu organización? ¿Cuántas personas quieres que sean parte de tu organización? O sea, todo eso es parte de lo que tú puedes plantear en este ejercicio. Y luego cada día, ya que lo tienes escrito, cada día visualiza esa imagen de lo que tú ya plasmaste. Si es posible, trata de hacerlo a través de imágenes que representen lo que quieres. A mí eso me funciona muchísimo. Pero si no, puede ser solamente palabras. Nada más no hagas palabras, no hagas muy detallado todo para que puedas, como dice el principio, está en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, y dice: escribe tu visión en tablas para que se pueda leer rápidamente. Y no te preocupes, porque llegado el momento, esa visión te va a alcanzar. Es decir, se va a cumplir. Y entonces todos los días, cada día en la mañana o a la hora que tengas tiempo, visualiza esa imagen y tú declara con fe: gracias, Señor, porque guías mis pasos hacia este éxito. ¿Cuál? El que ya plasmaste, ¿no? Y todo lo que hago prospera bajo tu mano poderosa. Y todos los días decláralo, todos los días decláralo. Déjame decirte que cuando yo hice este ejercicio, para mí lo digital era impensable. En parte soy enemiga del inglés y muchos de los términos en el marketing digital vienen en inglés, y eso pues ni lo entendía ni me agradaba, me hacía que lo rechazara automáticamente. Y estaba yo renuente, pero decidí en mi corazón que lo podía lograr, que mi mente se podía transformar, que no me iba a adaptar a las circunstancias que vivía, sino que yo iba a permitir una transformación dentro de mí por medio de la renovación de mi entendimiento, es decir, renovando mi mente con esta búsqueda de información, y cada información que llegaba trataba yo de aplicarla. Hoy te puedo decir que no solamente funcionó, realmente conozco muchísimo de lo digital. No solamente lo conozco, lo explico, doy clases, tengo ingresos a causa de que hice una academia digital, tengo ingresos pasivos, ingresos recurrentes, porque entendí cómo funciona y cómo se opera lo digital. Y esto es porque decidí hacer esta parte y te la quiero compartir como testimonio. Porque cuando yo empecé a hacer esto, según yo ya no tenía edad para aprender, y según yo ya era una abuelita que tenía ocupaciones. Pero déjame decirte que la renovación de la mente, cuando es a través de la verdad, tarde o temprano te va a dar como resultado una realidad que está conectada con la verdad de Dios. Y bueno, lo último de lo que te puedo decir que sucede como resultado de esta búsqueda: lo digital se divide en muchas áreas. Está lo digital a través, por ejemplo, del diseño gráfico, está lo de la inteligencia artificial, está el manejo de redes sociales, está la creación de contenidos, el marketing digital. Bueno, de todos estos temas he aprendido, en todos estos temas he tenido buenos resultados. Y ahora, en este punto, yo tiene básicamente por ahí a principios del año, yo inicié un proceso de mentoría con una mentora internacional. Y ella tiene un equipo de mentores en su equipo. Y yo entré como alumna para aprender, pero ella fue tratando conmigo y se dio cuenta de todo lo que yo sé, y me invitó a ser parte de su grupo de mentores. Entonces ahora yo soy una mentora internacional, soy parte del Dream Team de este sistema de mentoría. Y a mí en lo personal es como la cereza del pastel, porque Dios me permitió alcanzar lo que yo había pensado para mí a 5 años. Y esto de lo que te estoy hablando ocurrió en el 2020. Todavía no pasan los 5 años, y lo que yo había decidido para mí ya lo estoy viviendo. Así es como funciona. La mente te ayuda a producir el resultado que tú estás anhelando. Y como a mí me funcionó, te lo comparto a ti.
Así que eso era lo que tenía para compartirte el día de ayer, en el día 2 de la inteligencia artificial para escalar tu negocio. Cuando renuevas tu mente y abres la posibilidad para ver tu negocio o tu llamado en la dimensión que realmente es, y empiezas a cambiar tu mentalidad, empiezas a lograr grandes, grandes cosas. Pero invariablemente, esto es parte de la ley de la vida, una vez que empiezas a crecer, siempre va a haber algo estorbando. Siempre se va a atravesar algo que de alguna manera viene a incomodarte. Siempre aparece algo y a veces esto que aparece nos mete en crisis, en dificultades, porque es parte de la vida y porque todas las crisis ponen en evidencia lo que todavía nos falta, lo que todavía no hemos dominado, lo que todavía no hemos aprendido. Las crisis ponen en evidencia estas áreas que todavía requieren de atención y de esfuerzo, ¿no? Entonces por eso aparecen las crisis. De hecho, en Japón, a la crisis, la definición de crisis es momento de avanzar. Entonces, ahí aparecen y pueden haber crisis en todas las áreas de tu vida, pueden haber crisis en el tema de la salud, en el tema de la productividad, del negocio, en cualquier área. Y lo único que está haciendo la crisis es evidenciar, primero, que te llegó el momento de avanzar todavía más, de crecer, pero también te muestra qué área es la que está desatendida y que requiere de que tú le dediques un poquito más de tiempo. Entonces, el día número 3, que tiene que ver con en la inteligencia emocional para escalar tu negocio o tu llamado, se llama persevera con propósito. Es decir, hay que comprender que a pesar de que van a atravesarse problemas, vas a tener crisis, vas a tener conflictos, va a haber momentos en los que vas a sentir que ya, que más bien, como dice el dicho, ya no sientes lo duro sino lo tupido. Aún así tenemos que perseverar y para ello nosotros debemos de comprender que necesitamos un ingrediente de la inteligencia emocional llamado paciencia. Ojo, la paciencia no es una emoción y no es un sentimiento. La paciencia es una respuesta consciente ante emociones alteradas, emociones desordenadas, sentimientos que ya tienen tiempo ahí estorbando nuestra vida. Y esto es un privilegio que como seres humanos tenemos y que lo podemos utilizar en los momentos en los que nos llegan esas crisis, estos momentos de dificultad, estas cosas que nos afectan tremendamente. Buenas tardes, Eli, bienvenida. Entonces, hay un principio bíblico que en lo personal me da mucha información acerca de esto. Y está en el libro de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 4, que dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte ninguna cosa. Va de vuelta. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Buenas tardes, Mónica. ¿Qué significa esto? Déjame te lo parafraseo. La paciencia necesita manifestarse en nuestra vida de forma tal que nos llene, que sea plena en nosotros, para que cada día trabajemos con mayor excelencia y mayor cabalidad. Y cuando hacemos esto, no vamos a carecer de nada, porque dice, sin que les falte cosa alguna, está hablando de todo. Cuando tú estás en medio de un problema, a veces lo que vas a necesitar es ideas nuevas o estrategias o metodologías o recursos, y los vas a ocupar. Pero lo más común es que la gente se desespera, se angustia, se preocupa, empieza a trastabillar.
y de alguna manera eso todavía alarga más un buen resultado. Cuando tú has ido cambiando tu mentalidad, sabes que en ningún momento Dios se va a acelerar, sabes que Dios no te va a abandonar, sabes que en algún punto Él va a intervenir, pero Él permite que pasen cosas porque te está desarrollando a ti, porque está trabajando en tu capacidad humana para tener este mayor crecimiento. Y esto de alguna manera nos ayuda a tener una idea clara de que lo que está ocurriendo en nuestra vida es porque ya nos llegó el momento de ensancharnos y de crecer, y para esto la paciencia es importante porque nos va a establecer todo aquello que estamos necesitando. En la versión de que se llama TPT de la Biblia, esta misma cita dice: a medida que tu paciencia, y entre paréntesis dice tu resistencia, porque la paciencia implica que tengamos una actitud resiliente ante lo que nos pasa. Dice: a medida de que tu paciencia y resistencia se vuelve aún más fuerte, liberará la perfección en cada parte de tu ser hasta que no te falte nada, nada. Me encanta. Es decir, cada vez que van a estar apareciendo en tu vida desafíos nuevos, cosas que te van a incomodar, cosas que te van a sacar de balance, tienes que recordar que es el momento en que se te está probando la paciencia, se está probando tu resistencia, tu resiliencia, y esto es para que tú vayas ensanchándote, para que vayas adquiriendo cosas nuevas, para que vayas creciendo, porque de alguna manera, como ya te dedicaste a plantear quién ibas a ser tú en un año y en 3 años y en 5 años, el universo está conspirando para que todo esto se logre y tú te vayas ensanchando y puedas liberar la perfección en cada parte de ti, en cada parte de tu ser, en tu mente, en tu corazón, en tu voluntad, todo esto que está dentro del alma, que lo necesitamos tanto para poder alcanzar todo esto que queremos alcanzar. Es que yo quiero tener una organización bien productiva, quiero tener tantas gentes afiliadas, ingresadas, para poder crecer. Ajá, pero entonces tú tienes que llegar a ser esa líder, capaz de sobrellevar a este grupo, capaz de estar yendo siempre a la vanguardia, capaz de transmitir toda la información, capaz de ser la persona que les va a ayudar a crecer, que les va a tomar de la mano, que les va a decir: mira, no te preocupes, yo ya estuve ahí, mira dónde estoy ahora. Entonces tú necesitas vivir estos procesos, tú necesitas comprender que cada parte del proceso, sobre todo aquel proceso que te incomoda, que te fastidia, porque es volver a empezar, es repasar los fundamentos, es volver a hacer estos cambios, pasar por otro proceso, en realidad todo está funcionando para perfeccionarte. Todo está funcionando para hacer de ti alguien mejor. Esto es perseverar, pero perseverar con un propósito. El propósito de alcanzar todo aquello que ya estableciste, todo aquello que ya mentalizaste, que ya lo visualizaste. Entonces, para esto, para ver esta parte de cómo podemos perseverar con propósito en medio de las crisis que nos suceden, en medio de los problemas, los desafíos, los estorbos que vamos a tener, porque están incluidos en el paquete, porque tratar de crecer sin tomar en cuenta que va a venir esto es absurdo. Siempre que va un crecimiento, siempre va a haber una fuerza contraria igual, tratando de detenernos. Así es que cuando te llegue este momento, la primer clave que tengo para ti el día de hoy es que establezcas un plan de acción que sea flexible. ¿Cómo es esto? Sí es importante planificar. Yo soy de las personas que suelo planificar muchas cosas, por eso tengo agenda en papel y tengo agenda también digital, porque esta me manda todas las alarmas, etcétera. Quiero lograr esto y esto, pero también reconozco que no siempre lo voy a poder lograr. Ahora mismo, el día de hoy, le decía a mi esposo, o sea, estoy frustrada porque tengo todo esto pendiente y no lo puedo hacer.
Y todo esto es porque me caí en la madrugada del martes. Me caí, para quien no lo sabe, tengo un problema en una hernia cervical que me ha estado afectando y de repente, pues a causa de esa hernia tengo algunas fallas en el movimiento. Entonces, normalmente el lado izquierdo de mi cuerpo es más lento, como que lo arrastro un poquito como consecuencia de esa hernia cervical. Yo supongo que hubo algo ahí, algo que no me funcionó, tal vez no di el paso como debía, no sé. El punto es que me caí y me caí sobre el lado derecho, que es el lado en el que yo me apoyo para todo. Y no me pude levantar. Y yo, esto era de madrugada, ni quien me escuchara. Fue para mí bien difícil, hasta que por fin ya me levanté, pero me levanté con mucho dolor. Y así han dado desde ayer, ayer y hoy. Y resulta que es normal hasta cierto punto el batacazo que traigo, pero me incomoda muchísimo porque ese lado derecho me golpeé en el codo y como que me afectaron los nervios del brazo. Entonces usar el mouse, hacerle clic ahí para trabajar, me duele. Mover el brazo para todo lo que pues es el brazo derecho, me duele horrores. Entonces llegó un momento, digo, he estado trabajando, pero llegó un momento en que digo, ya hasta aquí y voy y me acuesto y entonces ando bien atrasada de todo lo que quiero hacer. Y esto en lo personal me frustra. Pero he aprendido que tengo que tener esta flexibilidad porque no siempre voy a estar al 100%. Esto significa que tal vez necesito dejar espacio para poderme adaptar a los cambios, a los desafíos, a, a estos incidentes que son inesperados. Y al final a lo mejor necesito cambiar el plan, pero no cambiar la meta. ¿Ok? Yo hago plan, mi plan es hacer esto y esto, mi meta es esto y esto, pero si no lo logré hoy, bueno, lo voy a acumular y mañana le voy a meter un poquito más de tiempo para recuperar el tiempo perdido, por decir algo, ¿no? Entonces, cuando logramos hacer este planteamiento con flexibilidad, diciendo, bueno, ¿qué va a pasar si no logro esto tal cual? ¿Cuál es la siguiente opción? Ojo, no estoy hablando de desacreditar la meta. Estoy hablando de ver otras opciones para el plan. ¿Ok? Entonces llegué a la conclusión de que no podía yo seguir así. Me tuve que acostar, no me quedó de otra. Y le digo a mi esposo, échame la mano con estos puntos que él puede hacer, que no tiene que ver conmigo. Esta parte de a veces delegar las actividades que no son tan necesarias que haga yo. Entonces le dije, ¿cómo ves? Me dijo, sí, claro. Entonces me ayudó con estas cosas para yo poder descansar un poco más y poder estar ahorita aquí con lo importante de mi plan. ¿Ok? Dentro de todo el plan, por ejemplo, me tocaba hacer de comer hoy. Bueno, lo que hice fue que saqué comida que tenía congelada y mi esposo me ayudó en esa parte, por ejemplo. Entonces, cambié o adapté mi plan, pero no he cambiado mi meta. Mi meta era estar aquí a las 4 de la tarde compartiendo esto. En primera, porque es algo que amo. En segunda, porque no voy a perder la credibilidad que tanto trabajo me ha costado tener fallando. Entonces, soy ordenada y soy disciplinada, pero tengo que tener así como que cierta flexibilidad. Cuando estamos creando un plan, por ejemplo, de negocio, podemos poner objetivos trimestrales y estar evaluando el progreso regularmente, pero si aparece algún obstáculo que no habíamos contemplado, hay que revisar en qué parte podemos ajustar el plan en lugar de abandonar el plan. ¿Ok? Es, a ver, esto no lo esperaba, pero déjame ver en qué parte de todo este plan que tengo puedo hacer cambios, puedo hacer ajustes para continuar y que mi meta la pueda lograr. Entonces siempre necesitamos mantener la visión que tenemos así a largo plazo, a un año, pero estar manejando los detalles del día a día con adaptabilidad y al mismo tiempo hacer metas más cortas. Cada vez que hay cambios siempre tengo que acortar los tiempos de revisión de mis metas
Si yo tenía pensado esto a un año y tenía mi revisión trimestral, ahora la voy a hacer bimestral porque a causa de este pequeño cambio tal vez tenga que hacer otras modificaciones o adecuaciones al plan. ¿Ok? Entonces, no sé si me expliqué bien o te confundí más. Por favor, ponme un uno si me expliqué bien mientras tomo agüita. ¿Qué pasó? ¿Se me fueron? Está muy triste este chat. Gracias, Angelina, Clarisa. Bianca, no te había saludado. Buenas tardes. Gracias, Laura. Ok, Olgis, gracias. Bien. Segunda clave. Desarrolla la capacidad de delegar. Si realmente quieres crecer en tu liderazgo, necesitas aprender a delegar. Uno de los grandes problemas de los emprendedores, sobre todo los emprendedores aquí, buenas tardes, Bianca, y sobre todo los emprendedores aquí en México, es que empezamos nuestros negocios con muchos sueños, pero con una mentalidad muy chiquita. Y entonces para todo quiero aprender a hacerlo yo porque tengo que ser todóloga. No es necesario. Hay cosas que sí hay que aprender a hacerlas uno, pero hay otras que podemos delegar, podemos subcontratar e incluso cuando no tenemos dinero podemos hacer algunos canjes ahí. Yo en un principio algunas cosas, para yo poder lograr lo que ahora tengo, hice algunas, um, ¿cómo es la palabra? Intercambios, no, con alguien más. Oye, tú me haces esto, yo hago esto otro, tú me ayudas aquí, yo te ayudo allá. Y así hice mis primeras como negociaciones para alcanzar lo que yo quería lograr. Pero tenemos que descubrir en el trueques, dice Juan Carlos, sí, trueques. Pero tengo que descubrir, a ver, en aquello que yo quiero lograr, no sé cuál sea tu visión. Es más, si la puedes poner en el chat todavía me va a ayudar un poquito más para poder ser más concisa con lo que te digo. Que dice Clarisa, todo lo queremos hacer y no nos alcanza el tiempo. Sí, es cierto. Pero tengo yo que descubrir cuál es realmente la actividad más valiosa de todo lo que yo hago. Si yo lo que quiero es tener un negocio muy grande y tener, no sé, una facturación de esta cantidad de dinero, bueno, ¿cuál es la actividad más valiosa para mí? Tal vez la más valiosa para mí va a ser aprender a reclutar buenas afiliadas que se conviertan en distribuidoras, va a ser la actividad número uno, y la segunda en importancia va a ser el desarrollarlas. Entonces estas dos actividades son, digamos, las más valiosas para mí y no las puedo delegar a nadie más porque de esto va a depender que llegue a este nivel mi negocio. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a delegar? Lo demás, lo que no es tan importante, las actividades que aportan, que apoyan, que sí me aportan valor, pero que al final del día da lo mismo si la hace una persona o la hace otra, porque no son tan relevantes, ¿ok? Esta parte sí tiene que ser muy entendible. Si yo lo que quiero es que mi base de datos crezca, entonces el yo conseguir clientes que compren mi producto debe de ser mi actividad número uno. Y luego el producto que yo voy a vender tiene que ser de la calidad que estoy ofreciendo, tiene que ser mi actividad número dos. Todo lo demás lo puedo delegar. ¿Sí me explico? Siempre escoge las tres actividades más importantes para ti, las que nadie puede hacer salvo tú, a menos que te encuentres a alguien mucho mejor que tú para que las haga, ¿no? Entonces, estas tres no las puedes delegar, pero el resto sí. Entonces, a veces les digo a las emprendedoras cuando hago algunas auditorías y le digo, es que tú como chalana sales bien cara, porque eres la que vendes y eres la que limpia y eres la que produce y eres la que haces el marketing y haces el contenido.
Entonces termina como el dicho que dice que el que a todo le tira, a nada le pega. Y no es que no le pegues, es que simplemente no tienes el tiempo suficiente para hacer las cosas de la mejor manera. Por eso tienes que elegir qué cosas puedes delegar. La paciencia se fortalece mucho cuando tú descubres que la carga no tienes por qué llevarla tú solita. ¿Ok? Cuando tú sabes y entiendes que puedes de alguna manera incluir a otros para que te ayuden, para que de alguna manera te den a lo mejor no solamente ayuda, sino de repente un punto de vista, de repente te ayuden a evaluar cómo vas, empiezas a sentir que no es tan difícil y entonces tu paciencia se va fortaleciendo poco a poco. Cuando tú delegas tareas a otros miembros que pueden ser de tu familia, tu primer equipo de trabajo puede ser tu propia familia, el mío ha sido mi familia siempre. Y luego he tenido gente que contrato, etcétera, pero inicialmente es mi familia. Bueno, cuando ellos empiezan a tomar actividades, no solo me permite que yo me enfoque mucho más en lo que es importante para mí, sino que también me ayuda a superar la ansiedad que surge en ese momento de crisis, en ese momento de frustración. Entonces yo le estaba diciendo ahorita a mi esposo, ay, le digo, es que ando bien atrasada y bla, bla, y le empiezo a decir, y me dice, pues acuéstate otra vez. Y yo, no me entendiste que me siento frustrada. Y me dice, por eso mismo, acuéstate otra vez, para que descanses, para que al estar un poco más descansada y con menos dolor, el tiempo que vas a invertir sea más conciso y no lo pierdas, porque sí es cierto, cuando uno se siente mal, pues comete más errores. Y dije, no, pues tiene razón. Entonces es importante y eso todo esto te ayuda para que de alguna manera tu paciencia se fortalezca. Pero para delegar, primero necesitas enseñar a la persona qué es lo que va a hacer o al menos cómo quieres que, que te dé el resultado, ¿no? Ahora, déjame decirte que algo que si tú eres una líder que de alguna manera va a llevar a un equipo, sea de trabajo, sea en el multinivel, sea de mercadeo en redes, sea en una asociación civil que estás haciendo, tienes que descubrir que la gente tiene niveles de madurez diferentes y que de acuerdo al nivel de madurez de la persona que te está ayudando es el tipo de formato que vas a usar para delegar, ¿ok? O sea, no nada más se delega algo así y luego enojarte porque no te dio el resultado que querías. Tienes que aprender a reconocer el nivel de madurez de la persona. Hay personas con las cuales te tienes que sentar a explicarle con palitos y bolitas y hay otras que tienes simplemente que dirigir o incluso darle la capacidad para que tomen sus propias decisiones porque con esa libertad te ayudan todavía más. Entonces, esto es algo que tienes tú como líder que aprender. Cómo medir el nivel de madurez de tu gente y luego, usando ese nivel de madurez, cómo venir y darle tu punto de vista y tu enfoque de liderazgo. Y esto es algo básico y lo tienes que aprender y como te lo digo como a lo mejor hasta como comercial, es parte de las cosas que a veces requieres de buscar un mentor, un curso o algo para que lo puedas lograr. Yo así lo aprendí. Cuando lo descubrí dije, ah, pues con razón esto no me funcionaba, ahora ya me funciona. Y esto me ha ayudado a yo crecer. Normalmente me topo con gente que me dice, ¿cómo logras hacer todo lo que haces? Pues porque tengo equipos de trabajo que me ayudan en este punto, pero he tenido que aprender estas cuestiones de la madurez de cada uno de los miembros y los estilos de delegar para poder avanzar. Si te interesa, con todo gusto, puedes ahí sacar una cita conmigo y podemos platicar de cómo yo te puedo ayudar en esta parte. ¿Ok? Y bueno, para esto, cuando tú delegas, pues te decía, tienes que identificar las tareas que pueden manejarla otros y al mismo tiempo los tienes que entrenar adecuadamente para que puedan asumir esos deberes, pero la responsabilidad es tuya.
sigue siendo tuya. Entonces necesitas simplemente aprender a gestionar correctamente. Y necesitas también confiar. Una vez que les has enseñado a hacer las cosas, necesitas confiar en que lo van a hacer y sobre todo si tú les das todo el entrenamiento adecuado, las herramientas precisas y el espacio suficiente en el cual tú mantienes la calma y no te desesperas, sino que los vas dejando que avancen a su tiempo. Todo esto le quita presión a tu trabajo, a tu vida y de alguna manera pues puedes disfrutar muchísimo más, ¿ok? Y bueno, otra forma en la que tú puedes cultivar tu paciencia es practicando la gratitud diariamente. Una de las cosas que más, en las que más se prueba la paciencia es en el nivel de velocidad en el que queremos lograr cosas. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero he trabajado con bastante gente como para decir que esto es un fenómeno muy común. Normalmente cuando estoy en temas de mentoría y lo que pasa es que está estancado mi negocio y para ti que está estancado es que no ha vendido nada en la última semana y la anterior poquito y la otra, la que estaba antes, también poquito y la anterior, bueno, esa sí vendí. Entonces no estás estancado. Estás ahorita en una parte del ciclo normal de ventas, ¿no? Pero la gente tiene la tendencia de repente a hacer unas expectativas muy grandes de su vida, de su llamado, de su negocio, de su familia, de los clientes. Y cuando no se llenan estas expectativas, empezamos a sentirnos frustrados, desesperados, angustiados, impacientes. No sé si te estás identificando con esto. Si te estás identificando, ponle ahí un emoji nada más para ver que sí o que no, ¿ok? Y esto es normal. Cuando no logramos estas expectativas que nos hicimos, podemos entrar en estados emocionales alterados o podemos entrar en estados sentimentales. ¿Y cuál es la diferencia? Un estado emocional por lo regular es rápido, entra y se va. Pero un estado sentimental se vuelve una época estacionaria de nuestra vida. Y empezamos a tener depresión, empezamos a sentir que no soy la persona adecuada para este proyecto de vida, para este emprendimiento, para este negocio. Empezamos a dudar de nuestro potencial y todo esto es emocional, ¿eh? Todo esto de lo que te estoy hablando son emociones y sentimientos que se despiertan, que se destapan, porque yo tenía una expectativa que no estoy logrando. Y tal vez porque mi expectativa cuando hice mi plan ni siquiera era realista. O tal vez mi expectativa era realista, pero aparecen estas inconvenientes que de repente suceden de lo que te estaba hablando hace un momento. Entonces, todo esto genera que empecemos a sentirnos mal. Genera, por ejemplo, estas emociones en las cuales nos descalificamos. No sé a quién le estoy hablando yo aquí, pero más de una persona ha llegado a mi silla de consejería o a mi Zoom de mentoría diciéndome, creo que estoy en el negocio equivocado, creo que estoy en el proyecto equivocado, creo que yo no nací para... Y los dejo que hablen porque tienen que desahogar el corazón. Pero al final del día yo me pongo a pensar, ¿por qué te sientes así? Si tuvieras a la persona que yo estoy viendo, todo el potencial que te estoy viendo, cuando te escucho, cuando te hago preguntas y me contestas y yo veo todo tu potencial, todas tus capacidades. El problema es que tus emociones te están jugando mal, te están haciendo sentir incómodo y no te gusta cómo te sientes. Pero al final del día estas emociones están ahí producto de lo que estás pensando. Por eso hay que renovar la mente para pensar de manera correcta, porque en realidad no estás en el negocio equivocado, estás en la actitud equivocada. Estás en una reacción que a veces ni siquiera es racional, es totalmente impulsiva, emotiva y no es verdad. Tienes todo el potencial para poder ser la persona que quieres llegar a ser. Para que tú decidieras lo que hoy has decidido, sea lo que sea, tener un negocio, tener una fundación,
ser pastora de una iglesia, para que tú llegaras a ese punto, es porque ya Dios te puso un depósito, ya te fue mostrando hacia dónde te quiere llevar. El sueño que tú estás desarrollando en ti, en realidad lo puso Dios en tu mente y en tu corazón. Y si lo puso Él es porque sabe quién tú eres, sabe que tienes todas las cualidades y todas las habilidades para lograrlo, pero tu nivel emocional está estorbando. Y está estorbando porque estás empecinada en ver el problema y no en verte a ti con todo el poder dentro del problema. Estás ahí porque tal vez no quieres pagar el precio suficiente de cambiar, porque eso significa que tienes que renovar la mente y luego tienes que vivir de acuerdo a tus nuevos planes, y eso significa cambiar tus hábitos, eso significa disciplinarte. Para mí una de los secretos más extraordinarios del éxito es la disciplina. Yo no me muevo por emoción, yo me muevo por la convicción que tengo de que mi plan me va a funcionar y soy disciplinada, y una vez que logro todo lo que tengo que hacer, descanso. Mi mentora le dice a su hija, yo no me acuesto cuando tengo sueño, yo me acuesto cuando terminé todo lo que tengo en la agenda, porque eso es disciplina. Entonces, a veces el problema está ahí, en que tus hábitos no están disciplinados, y no están disciplinados porque estás dejando que tus emociones te estén gobernando. Es que hoy tenías que hablarle a 5 gentes. Los que han estado conmigo en algunos eventos presenciales, le digo, ¿3 tarjetas de presentación? A veces ni eso. Es que ya no se usan, todavía se siguen usando porque no le puede, aunque hoy todo sea digital, en algún punto alguien tiene que tener quién era, cómo era, algo que te ayude. Entonces yo les decía, tienes que repartir al menos 10 tarjetas de presentación diariamente. Ok, no tengo tarjetas de presentación. Ok, tienes que contactar a 10 gentes diariamente. ¿Dónde? Donde quieras, donde puedas. Pararte debajo de un puente, meterte a Facebook, mandarle solicitud de amistad a 10 gentes todos los días para que poco a poco se vaya creciendo tu círculo de influencia y puedas empezar a hablar de tu negocio. A lo mejor ya estás en un nivel más grande donde le metes dinero al marketing y tienes que hacer de perdido una campaña de branding una vez al mes. Es que ni siquiera sé lo que es el branding. ¿Sí me explico? ¿Por qué, no, ¿Por qué estamos atorados? Porque nos está faltando la disciplina. ¿Y por qué? ¿Por qué nos está faltando disciplina? Porque no hemos ejercitado la paciencia. Es que la paciencia es básica para hacer cambios y sostenernos en los cambios y soportar el peso de cambiar. La paciencia es básica para poder tener el crecimiento que necesitamos tener. Y la paciencia, como lo decíamos ahorita, nos va a ayudar a ser perfeccionadas en todas las áreas que tenemos que perfeccionarnos para alcanzar los resultados que queremos alcanzar. Pero la mayoría nos empezamos a autoflagelar diciendo, es que no tengo, es que me falta. Suele ser la respuesta más común. Es que, ¿por qué no has hecho todo esto? Yo como mentora, a ver, vas a hacer esto, y a la siguiente vez, ¿cómo te fue? No lo hice, pero ¿por qué no lo hiciste? Y la gran mayoría me dice, es que me faltó tiempo. Es que no te faltó tiempo. Tú tuviste 24 horas y yo también. Tú tuviste 7 días de la semana y yo también. ¿No te faltó tiempo? Lo que no tuviste fue la disciplina para aprovechar correctamente ese tiempo. No respetaste la agenda. Otra de las respuestas más comunes es que no tengo los recursos, es que no tengo el conocimiento, es que no tengo este producto, no tengo esta máquina que me hace falta, no tengo espacio. Entonces está todo el tiempo pensando en lo que no tienes. Pues si no lo tienes, no lo tienes, y tienes que moverte con lo que sí tienes. Entonces, una de las cosas que ocurre cuando estás pensando en lo que no tienes es que te empiezas a deprimir, porque te empiezas a sentir pobre, te empiezas a sentir incapaz, insuficiente.
Y yo creo lo que Dios dice, que Él nos ha dado el poder para hacer la riqueza, solamente que yo no lo estoy usando correctamente. Entonces, una de las claves para empezar a ver que sí tengo es practicar la gratitud todos los días. Todos los días mantener una actitud de gratitud, aún en los momentos difíciles, te va a ayudar a tener una perspectiva positiva y esto te ayuda a cultivar la paciencia. Porque cuando tú te centras en lo que sí tienes, para poder agradecerlo, tienes que contar tus bendiciones. Y tú puedes empezar a dar gracias también por tus logros. Y tú puedes decir, oh Señor, yo sé que todavía no tengo la máquina que ocupo, pero te doy gracias por las que ya tengo. Porque estas me van a ayudar a comprar la que me está haciendo falta. Cuando tú te centras en lo que tú sí tienes, cuando tú pones tu mirada en todo aquello que ya has logrado, te empiezas a sentir poderosa, te empiezas a sentir capaz. Eh, la gran mayoría llegan con una autoimagen o autopercepción de sí mismos bien equivocada, limitada totalmente. Y por lo regular, para cuando llegan conmigo, ya están deprimidas, ya están desanimadas, ya están a punto de cerrar sus negocios. En realidad me están buscando más que para resolver el problema del negocio, es como para sentir que alguien con cierta autoridad les va a dar por su lado diciendo, sí, mija, ya, ciérralo porque esto no tiene para dónde. Pero yo no soy así. Yo, mi trabajo no es venir y decirte, ay, pobrecita, sí estás acabada, mija, ya, órale. No, mi trabajo como mentora es ayudarte a que recuperes la claridad, a que recuperes el enfoque, a que puedas ver a ver en dónde estás atorada. Y una de las primeras cosas que les digo es, haz este ejercicio de gratitud todos los días. Dedica tiempo cada día para reflexionar sobre 3 cosas por las cuales estás agradecida hoy. Y más si estás en tiempo de crisis. Más si estás en un tiempo donde estás ahí sintiéndote frustrada y perdida. Ahí con mayor razón hay que hacerlo, porque esta simple práctica puede ayudarte a cambiar tu enfoque de lo que te falta ahorita a lo que ya has logrado. De lo que tal vez te falta ahorita a lo que ya tienes y que tal vez ya dejaste de valorarlo. Porque todo lo que ya tiene 2, 3 días de haberse comprado ya dejó de ser novedad y ya se nos olvida. Pero ahí está, son recursos importantes. Y yo normalmente les digo 3 cosas y por regular les digo una cosa material por la cual vas a dar gracias, una cosa que has logrado y una cosa que no es tangible pero que tú puedes descubrir que está dentro de ti. Y la gran mayoría no batalla tanto en lo material, no batalla tanto en los logros, pero en la parte de lo intangible, pero ¿como qué? Pues, tienes vista, sabes hablar, puedes pensar, puedes razonar, y ya, por ahí vamos. Y entonces empiezan a descubrir el gran potencial que tienen, porque hay una frase que yo recibí hace muchos años y que yo me la digo constantemente a mí misma y la digo en general a las personas con las que trabajo. No hay, no hay forma, no hay forma de que en tu código genético que Dios hizo esté contemplado el fracaso. No hay manera. Tú podrás decir, es que no tengo esto, no tengo aquello, es que me falta, no tengo la habilidad, bla, 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 bla. Pero eso no es verdad. Porque la palabra de Dios dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y hasta este momento, el Dios que yo conozco no hace basura. El Dios que yo conozco no hace basura. Aún las personas que nosotros calificamos como inadecuados porque tienen un problema, nacieron con parálisis cerebral, nacieron con autismo, los consideramos imperfectos, aún ellos no son basura. Ellos nacieron con un propósito diferente al nuestro. Quien ha vivido con un ser especial descubre que tiene que ser todavía más especial.
tiene que tener la capacidad de amar, de entender, de ser generoso. Aún estas personas vienen con el propósito de ayudar a otros a desarrollar su paciencia, su bondad, su ternura, etcétera. Así que no hay manera de que nosotros, sobre todo los que somos ya, que hemos tomado estas decisiones, que ya estamos ahí avanzando en nuestros negocios, no hay manera de que a estas alturas compremos esta mentira de que somos inadecuados, de que no lo podemos lograr. Aunque mis emociones se exalten, se sobreexciten y de repente me sienta en la depre y todo, yo tengo que aprender a controlar mis emociones una vez más. Entonces, el ejercicio de gratitud me ayuda a recuperar la paciencia. Y la paciencia me ayuda a sobrellevar ese camino de estorbos que estoy teniendo. Por eso para mí es importante ayudarte a enfocarte en esto. Lo que estorba a la hora de que estamos queriendo crecer son las emociones que son el resultado de pensamientos inadecuados. Por eso el tema de ayer me parece vital, porque cuando tú cambias tu pensamiento, puedes cambiar tu manera de ver la vida. Pero también tienes que, en esta línea de pensamiento, aceptar que no todo va a ser perfecto, que no todo va a ser fácil. Es más, si lo que tú estás buscando es tener un proyecto maravilloso, pero que sea fácil y que sea simple y que no cueste, entonces créeme que no te van a gustar los resultados, porque no van a ser grandes resultados. Cuando tú estás entendiendo que tu negocio es grande, que tu proyecto de vida es extraordinario, también tienes que comprender que tú tienes que ser más grande que tu proyecto. Tú tienes que ser más grande que lo que estás soñando. La base de tu negocio eres tú. Y el primer lugar donde tu negocio debe de crecer es en tu mente. El primer lugar en donde tu proyecto de vida, esa área donde quieres ser líder, se va a fortalecer y se va a gestar, es aquí en la mente. Y ahí es donde tú tienes que trabajar, y ahí es donde tú tienes que ser una persona paciente, porque para llegar a lograr eso se necesita tiempo, se necesita esfuerzo, se necesita valor, se necesita empuje, y todo esto requiere de paciencia. Por eso para mí es vital hablarte de esto, porque sin paciencia tú no puedes perseverar. Sin paciencia avienta uno la arpa muy rápido. Sin la paciencia no podemos tener un liderazgo estable. Sin paciencia no podemos lograr el propósito que hemos decidido abrazar. Sin la paciencia no podemos lograr lo que hemos determinado previamente. A veces no tengo paciencia para hacer planes. A veces no tengo paciencia para revisar los planes. A veces no tengo paciencia para ajustar los planes. A veces no tengo paciencia para enseñar a otros que quiero meter en el plan. ¿Sí me sigues con esto? Ocupas la paciencia. Y es una virtud extraordinaria, no es una emoción, pero sí es el resultado o la respuesta consciente a una emoción. Si te estás sintiendo abrumado, recuerda que tienes que ser paciente. Si te estás sintiendo frustrada, recuerda que tienes que ser paciente. Si te estás sintiendo desesperada, recuerda que tienes que ser paciente. Te vuelvo a leer esta definición de la Biblia de la paciencia, que está en el libro de Santiago, en la versión TPT. Dice: a medida que tu paciencia y resistencia se vuelven más fuertes, liberarán la perfección en cada parte de tu ser hasta que no falte nada, nada. No va a faltar nada en tu negocio, no va a faltar nada en tu proyecto de vida, porque te estás convirtiendo en la mujer que tienes que ser, o en la persona que tienes que ser para alcanzar todo el potencial que ya está determinado para ti.
Eso me encanta. Yo no sé si a ti te encanta, pero a mí sí. Esto me ayuda a darme cuenta de que tengo todo un mundo por delante que puedo conquistar, todo un futuro maravilloso que puedo alcanzar, pero la paciencia tiene que ser parte de mi forma de vida. Por eso el tema se llama inteligencia emocional para escalar tu, tu negocio o tu llamado. Este es el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 4, pero esta es la traducción TPT. Entonces, tomando en cuenta lo que hemos visto en estos 3 días, que no nos podemos dejar llevar por emociones, que las emociones son el resultado de los pensamientos, que los pensamientos pueden cambiar si aprendemos a alimentar correctamente nuestra mente con información que es necesaria, que es clara, que es buena y sobre todo con la verdad de Dios. Todo esto nos va a ayudar a poder tener mucho más claridad y que a la hora de que empecemos este caminar, cuando aparezcan los estorbos que van a aparecer, podamos con ello. Porque al final del día, las cosas que son valiosas, pues no se pueden obtener tan fácilmente. Decía Wayne Myers, dice, si tu sueño no te da miedo, porque no te reta, porque no se ve imposible, entonces no viene de Dios, viene de tu ego, viene de tu comodidad, no viene de Dios. Entonces, yo te quiero decir en este día, y con esto quiero terminar, la verdad no quiero quitarte tanto tiempo. Traté de resumir lo que me faltaba del otro tema con lo que con este tema para no quitarte mucho tiempo, pero quiero concluir con esto. Necesitamos comprender que ahora mismo, en este punto en el que estamos, cada uno con su propio proyecto de vida, con su propio plan, con su propio negocio, está en un punto en el cual puede decidir seguir haciendo lo mismo y tener los mismos resultados, o puede con toda esta información empezar a cambiar y decir, voy a abrir mi mente a un sueño más grande, a un futuro mejor, a un plan más extraordinario, porque al final del día Dios está detrás respaldándome. Bueno, en mi caso personal, Él es el CEO de mi negocio, por lo tanto me puedo atrever a creer que hay mucho más allá. Y todavía déjame decirte que te lo pongo mejor. En el original de Deuteronomio 8, del que hablo, dice, no te olvides del Señor, tu Dios, que te da el poder para hacer la riqueza. En realidad lo que está diciendo esta palabra es, este poder ya está en ti, no es algo que te va a dar, ya está en ti. Y el poder más grande que tienes es el poder de elegir. Está ya dentro de ti y tú eliges, y Dios lo dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige tú. Tú toma la elección. Entonces, cuando tú descubres que puedes elegir, empieza a elegir lo correcto. Empieza a elegir llenar tu mente con información sana, buena, poderosa. Empieza a elegir ser paciente y dar paso a pasito, pero bien fundamentado. Empieza a elegir lo correcto. Al final del día, lo que Dios te está dando, el poder que tienes es mental. Acuérdate que en el alma está tu mente, que es la que te ayuda a producir pensamientos. Está tu corazón, que es la que te produce las emociones, que son la reacción de tus pensamientos. Y está la fuerza de voluntad, que es la que te permite actuar de acuerdo a lo que pensaste o a lo que sentiste. Entonces, trabaja en alinear tus pensamientos en alinear tus emociones a pensamientos proactivos, propositivos, y que tus acciones sean acciones resultado de este propósito.
Para llegar a ese punto tienes que ser paciente para poder identificar cuáles son los pensamientos que te convienen y cuáles son las acciones para que estos pensamientos se desarrollen y se materialicen. Así que con esto te quiero dejar. Yo espero que esto te haya aportado valor. Y una vez más te invito a que tú, si tienes alguna duda, si a través de este tiempo en el que hemos estado platicando, conversando, sientes, es que estoy atorada, quiero ayuda, ahí te puse en el chat mi agenda electrónica digital. Simplemente vas ahí a ese enlace, buscas, es como un pequeño almanaque donde hay números en color azul, son los días que tengo alguna hora disponible. Le das al día y te va a aparecer las horas que tengo disponibles. Entonces, si hay una hora en la que te puedes acomodar, dale ahí y simplemente selecciona y con gusto nos vemos por Zoom para ayudarte a clarificar un poquito más pues todo esto que estamos viendo. ¿Hecho? ¿Te ayudó el día de hoy? ¿Te aportó valor? Gracias, Laura. ¿Sí te aportó valor? Perfecto. Gracias a ti, Olis. Mañana vamos a hablar sobre otro tema muy importante. La fe por encima del temor se llama el tema. Y yo espero también aportarte muchísimo a través de este tema para ver el día 4 de este entrenamiento. Si tú estás ahorita tratando de desarrollar a tu grupo y sientes que todavía no puedes transmitir todo esto, invítala a que sea parte de este grupo. Te prometo que yo no me quiero quedar con las líneas de nadie, con las redes de nadie. Yo lo único que deseo es compartir lo que yo ya recibí. Lo que de gracia recibí, de gracia quiero dar. Y si en la pasada te puedo bendecir y te puedo ayudar, pues qué mejor. Que tengan todas una bonita tarde. Y les amo, les abrazo a la distancia y oro bendiciendo el negocio de cada una de ustedes. También oro que la palabra que hoy pudimos compartir, estas claves que pudimos compartir el día de hoy, se arraiguen en tu corazón y den fruto muy pronto. Lo oro con acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengan una bonita tarde y nos vemos si Dios quiere mañana puntualitas a las 4 de la tarde.